Sistema reaccionante es el proceso durante el cual ocurre una reacción química de los componentes. Saludos jóvenes, esta es la cabeza de Juan Bautista y en esta ocasión resolveremos un balance de masa en un sistema con reacción química. ¿Tengo que entender lo que dice? Claro que no. En dicho proceso intervienen sustancias que reaccionan entre sí para formar otras sustancias diferentes. Las sustancias que se transforman son los reactivos y las que se forman son los productos. Acompáñenme, en la siguiente lista haremos una recopilación acerca de los diferentes pasos que podría seguir para resolver problemas de mezcla de gases. Número 1. Leer el problema. Una mezcla de 20% mol de nitrógeno diatómico, 60% en mol de oxígeno diatómico y 20% en mol de cloro diatómico se introducen a un reactor donde se lleva a cabo la siguiente reacción química en fase gaseosa. Una molécula de nitrógeno diatómico reacciona con dos moléculas de oxígeno diatómico para formar una molécula de tetraóxido de dinitrógeno. Determine la composición química en porcentaje volumen a la salida del reactor si se introducen 50 kilogramos de mezcla, considerando que la reacción tiene una eficiencia del 85%. Además, determine el peso molecular promedio a la entrada y a la salida del reactor. Finalmente, determine la densidad de la mezcla a la salida del reactor, considerando que la mezcla sale con 80 grados Celsius y 2.5 atmósferas. En la lectura es posible percatarse de que el reactor tiene una mezcla gaseosa, la composición en porcentaje en mol, la reacción química, la eficiencia y los datos de salida para resolver el problema. Número 2. Elaborar diagrama de bloques. Este debe incluir los datos a la entrada, la reacción química y los datos a la salida. En nuestro diagrama podemos observar los porcentajes de la mezcla de la entrada, es decir, 20% en mol de nitrógeno diatómico, 60% en mol de oxígeno diatómico y 20% en mol de cloro diatómico, además de la masa de la entrada, es decir, 50 kilogramos. Nuestra reacción tiene una eficiencia del 85% y en la salida únicamente conocemos los datos de la temperatura, 80 grados Celsius, y la presión, 2.5 atmósferas. Número 3. Conversiones. En este problema únicamente vamos a convertir la masa a la entrada del reactor, es decir 50 kilogramos, a gramos, mediante un factor de conversión. Asimismo vamos a convertir los 80 grados Celsius a la salida del reactor a temperatura absoluta. Entonces 50 kilogramos se convierten multiplicando por la relación que guardan 1000 gramos con 1 kilogramo, kilogramo con kilogramo se elimina, obteniendo 50.000 gramos de masa en la entrada del reactor. Por su parte, en la salida, los 80 grados Celsius se le suman 273.15, obteniendo temperatura absoluta, es decir, 353.15 Kelvin. Número 4. Tabular. En este paso vamos a elaborar una tabla de datos en las entradas al reactor hasta llegar a la masa de cada componente. En ese entendido vamos a utilizar esta tabla donde ya tenemos una primera columna codificada para los componentes. Tenemos el nitrógeno diatómico, el oxígeno diatómico y el cloro diatómico. Cabe resaltar que el cloro diatómico no participa en la reacción, por lo tanto, así como entra, sale. Además tenemos un total. En la segunda columna tenemos los datos correspondientes a porcentaje en mol, es decir, tenemos el 20% en mol para el nitrógeno diatómico, tenemos el 60% en mol para el oxígeno diatómico y 20% en mol para el cloro diatómico. La suma de cada uno de estos componentes da un total de 100% en mol. Otro dato que nos proporciona el problema es la cantidad de masa a la entrada del reactor, es decir, la cantidad de 50 kilogramos, o una vez convertidos, 50.000 gramos. En la tercera columna vamos a colocar los pesos moleculares de cada uno de los componentes que entran al reactor, es decir, 28.0134 gramos sobre mol para el nitrógeno diatómico, 31.998 gramos sobre mol para oxígeno diatómico y 70.906 gramos sobre mol para cloro diatómico.
Nota, la suma de estos tres pesos moleculares no refleja el peso molecular total de la mezcla. Repito, no refleja el peso molecular total de la mezcla, porque estos únicamente son los pesos moleculares individuales, pero no están asociados aún al porcentaje en mol de cada uno de los componentes. Por lo tanto, este dato queda vacío. En la cuarta columna vamos a colocar los datos correspondientes a la fracción en mol de nuestros compuestos de interés a la entrada del reactor. Para ello vamos a utilizar esta ecuación que dice que la fracción molar de un compuesto de interés es igual al porcentaje en mol sobre 100. En ese entendido, aquí vamos a colocar el cociente de 20% entre 100 y es un total de 0.2. Lo mismo para el caso del oxígeno diatómico, 60% entre 100 es igual a 0.6. Y nuevamente para el cloro diatómico, 20% entre 100 es igual a 0.2. Si nosotros sumamos estos tres fracciones mol, obtenemos un total de un entero, porque 0.2 más 0.6 es 0.8, más 0.2 es 1. En el caso de la quinta columna, vamos a resolver una serie de productos. En concreto, la fracción mol de cada uno de los componentes, es decir, nitrógeno, oxígeno o cloro, por su correspondiente peso molecular. Básicamente es esta columna por esta columna. De manera que los resultados que vamos a obtener serían los siguientes. Para el nitrógeno diatómico, 0.2 por 28.0134 es igual a 5.603. En el caso del oxígeno diatómico, 0.6 por 31.998 es igual a 19.199. Y en el caso del cloro diatómico, 0.2 por 70.906 es igual a 14.181. Todos ellos son gramos sobre mol. ¿Por qué? Porque la fracción molar es adimensional. Por eso nomás nos quedan las unidades del peso molecular. Ahora bien, esta celda es el resultado de la suma de todas las celdas anteriores, es decir, de toda la columna, y es conocida como peso molecular promedio, por eso tiene esta rayita aquí arriba, o peso molecular total de la mezcla a la entrada del reactor. Esto es igual a la sumatoria de la fracción mol de un compuesto de interés por el peso molecular de un compuesto de interés. Bien, en ese entendido, nuestro peso molecular total de la mezcla o peso molecular promedio es de 38.983 gramos sobre mol. Como ya tenemos el peso molecular promedio y la masa total a la entrada del reactor, entonces podemos calcular el número de moles totales de la mezcla, partiendo de la ecuación del peso molecular, es decir, peso molecular promedio o peso molecular total es igual a la masa total sobre el número de moles totales. Ahora bien, mediante un reordenamiento podemos calcular el número de órdenes totales de la siguiente manera. Número de moles totales es igual a masa total sobre peso molecular promedio. Por lo tanto, el número de moles totales es igual a 50.000 gramos sobre 38.983 gramos sobre mol, lo que da un total de 1282.616 moles. Ok, ya podemos resolver los datos de la columna 6. Básicamente es el número de moles de cada uno de los compuestos de interés a la entrada del reactor. Hablo del nitrógeno diatómico, oxígeno diatómico y cloro diatómico. Para ello necesitamos multiplicar la fracción molar de cada uno de los componentes por el número de moles totales de la mezcla. Ya tenemos el número de moles totales aquí. Y en esta columna tenemos las fracciones molares de cada uno de los componentes. Así que únicamente multiplicamos 0.2 por 1282.616, 0.6 por 1282.616 y así sucesivamente, obteniendo los tres valores, que serían los siguientes. Para nitrógeno diatómico, 256.522 moles. Para oxígeno diatómico, 769.566 y para cloro diatómico, 256.522. Todos ellos son moles y si tú sumas estos tres valores te tiene que dar 1282.616 moles totales.
Como comentario, esta ecuación es un reordenamiento de una variación de la forma de encontrar la fracción molar, que dice que el número de moles de un compuesto de interés sobre el número de moles totales es igual a la fracción molar del compuesto de interés, solo que aquí está despejado este dato. Pasa lo mismo con la columna número 7. En ella vamos a poder determinar la masa de cada uno de los componentes de la mezcla. Y esta ecuación no es otro más que un reordenamiento de la fórmula del peso molecular de un compuesto de interés, que es igual a la masa de ese compuesto de interés sobre el número de moles de ese mismo componente. Ok, dicho eso, ya podemos determinar estos valores porque ya conocemos el número de moles de los compuestos de interés, es esta columna, y sus respectivos pesos moleculares. Por lo tanto, esta columna por esta columna me va a dar estos tres datos. Es decir, 256.522 por 28.034 es igual a 7186.055 gramos. En el caso del oxígeno diatómico, vamos a multiplicar el número de moles, que es 769.566 moles, por 31.998 gramos sobre mol. Mol con mol se elimina y nos quedan 24.624.580 gramos. Y en el caso del cloro diatómico, vamos a multiplicar 256.522 moles por 70.906 gramos sobre mol. Mol con mol se elimina y nos quedan 18.188.954 gramos. Ya tenemos las tres masas de los tres componentes a la entrada del reactor. Si nosotros sumamos estas tres masas, nos tiene que dar este total, es decir, 50.000 gramos. La sumamos y nos da un total de 49.999.590, que es un valor aproximado a 50.000, ¿no? Decimales más, decimales menos. Por ahí algo falló, pero es aceptable, ¿no? Es una variación pequeña. Ok, de esta manera ya tenemos todos los datos a la entrada del reactor. Sin embargo, todavía quedan muchos aspectos que considerar para poder responder los tres incisos. De momento vamos a dejar el video hasta este punto. No obstante, te digo que en futuros días voy a publicar la segunda parte. Y sin más que decir, pórtate bien, no comas tierra. Chao.